Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Viviente. La revelación de los misterios que estaban ocultos hasta el tiempo que Dios determinó para darlos a conocer. Esos misterios son el entendimiento de las cosas que estaban en la enseñanza de Jesús de Nazaret. La enseñanza, la doctrina de Jesús de Nazaret contenían un beneficio grande que es la herencia para sus escogidos, la herencia para sus hijos. O sea que ahí había y hay un gran beneficio, pero todo tenía que ser por medio de un entendimiento. Sin entendimiento no se puede encontrar ningún beneficio. Entonces el entendimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque todas las religiones, todas las enseñanzas carnales están basadas en lo que se ha leído, en lo que se ha visto, pero sin entendimiento. O sea que, volvemos a repetirlo, el entendimiento de las cosas espirituales nos dan un beneficio. No es para todos. Es para los que Dios ha predestinado, para los que Dios ha escogido. Entonces, todas las cosas que están en la Biblia, porque toda la Biblia tiene enseñanza espiritual. Y en esa enseñanza espiritual, con el entendimiento, entonces se ve bien claro el propósito de Dios. Sin el entendimiento, esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero así lo ha manejado la religión, así lo ha usado la religión. En esta oportunidad tenemos una enseñanza que nos va a mostrar qué es la resurrección de los muertos, con el entendimiento. Porque todos sin entendimiento le dan cualquier interpretación. Por eso es de que se generaron tantas formas de un solo versículo, de un solo conocimiento carnal. Se sacan interpretaciones de muchas maneras. Entonces, pero todo esto no se tenía que ver de una forma carnal, tenía que verse con el entendimiento. Yendo a lo que está escrito, Pablo fue el que enseñó la gracia, al que Dios predestinó para que enseñara la gracia. Entonces, quiere decir que Pablo en la gracia sabía que iba a venir un beneficio, pero cuando se tuviera el entendimiento correcto. Entonces vamos a leer lo que dice Efesios en el capítulo 1 y les voy a leer estos versículos porque son básicos. Entonces Efesios 1:15 dice así escribiendo Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Las oraciones que se practicaban en la gracia y que practica toda la gente en ignorancia es para pedir algo. Entonces, ahora que el entendimiento correcto de las cosas ya está, entonces ya no tiene usted que estar orando. ¿Por qué? Porque las oraciones eran para eso. En ignorancia la gente ora para que le venga una casa, para que le venga un carro, para que le vengan beneficios materiales, y para eso usan las oraciones. Es una pedidera de no acabar. Pero en realidad el entendimiento correcto en la palabra de Dios era que viniera ese día en que iban a recibir la herencia sus escogidos. Entonces ya les leí que Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En la gracia Pablo oraba para que viniera la revelación correcta de las cosas espirituales. Entonces voy a volver a repetirlo. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que era lo que iba a venir cuando viniera la enseñanza de las cosas espirituales, o para ser más claros, la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué era lo que tenía que hacerse? Alumbrar los ojos del entendimiento. Quiere decir que sin entendimiento no se va a ninguna parte. Para que el Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué era lo que Pablo hacía? Oraba a Dios para que los ojos de su entendimiento, para que los ojos de mi entendimiento fueran alumbrados. Y fueron alumbrados, están siendo alumbrados, porque el tiempo llegó, la venida del Hijo del Hombre. Entonces nosotros vemos ahora que con el alumbramiento de nuestros ojos, entonces podemos ver las cosas bien claras que están en la Biblia y darle el entendimiento correcto. Como les decía, sin entendimiento las religiones tienen muchas interpretaciones y por eso hay miles de religiones. Está la religión de los católicos, la religión de los evangélicos, los mormones, de todo. Usted lo sabe. Entonces, vamos a ver que el entendimiento trae una sola forma de doctrina, trae solo una enseñanza porque hay un solo entendimiento. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar de la resurrección de los muertos. Usted pregúntele a un religioso qué piensa de la resurrección de los muertos y le va a dar una interpretación. Piensa por otro y en su mayoría los que son honestos dicen yo no entiendo nada de eso. Entonces, ahora sabemos que los ojos del entendimiento servían para que nosotros viéramos lo que dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La sabiduría y la revelación eran para conocerlo a Él. ¿Y cuál es conocerlo a Él? De la forma que Él hablaba, de la forma que escribió la Biblia, de la forma que se hicieron aquellas manifestaciones en el tiempo de Jesús de Nazaret de milagros. Usted recuerda que Jesús encuentra a un endemoniado y le saca a los demonios y se meten en unos cerdos, los cerdos se van en un abismo y eso tenía y tiene una enseñanza, una interpretación con el entendimiento. Es que cuando viniera la doctrina de Dios el Padre, entonces una persona se iba a liberar de esos demonios. Busque usted la palabra demonio en un diccionario y se va a dar cuenta qué significa demonio. Entonces no es bueno que una persona en ignorancia manifieste los actos demoníacos. Entonces ahí se va a dar cuenta usted. O sea que eso fue un acto, una figura. Pero eso quiere decir que era solo para que el entendimiento en este tiempo se viera de qué se trataba. Entonces vamos a continuar porque es importante que nosotros veamos el entendimiento correcto. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ser transformado, oiga bien, es cambiar de forma. Entonces nosotros sabemos que la transformación viene por un entendimiento, para que nosotros entendamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice allá en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El entendimiento es básico, es importante. Ahí nosotros vamos a entender eso.
Entonces dice el 51, he aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Cuando habla de que se tocará la trompeta es que iba a venir una enseñanza con el entendimiento. Y esa trompeta anunciaba que la transformación, que la resurrección de los muertos había llegado, que es lo mismo. Entonces dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo dice ahí? Los muertos serán resucitados. Entonces, un muerto físico, un muerto en carne, no va a volver a resucitar. Nunca. El único que resucitó fue Lázaro y se volvió a morir. Entonces, pero aquí está hablando de una resurrección espiritual. Entonces quiere decir que en un entendimiento la gente está muerta. Y cuando viene una sabiduría de Dios, entonces cobra vida. Cuando viene la sabiduría de Dios. Antes no. Entonces dice que todos seremos transformados. Entonces todos seremos resucitados los que somos escogidos. No todos serán resucitados de los muertos, pero todos serán transformados, porque se va a cambiar de una forma por medio de una doctrina. Que no la quieran creer, eso es aparte. Y eso lo vamos a ver en los versículos que vienen a continuación. Entonces estamos hablando de cómo va a ser la resurrección de los muertos. Esto no ha llegado a los oídos de los religiosos, esto que usted está oyendo aquí. Porque ahorita le voy a decir lo que Jesús de Nazaret predicaba y por lo que Jesús de Nazaret tenía problemas. Muchos problemas en su tiempo con los religiosos de aquel tiempo. En aquel tiempo eran judíos. En aquel tiempo esos judíos eran fariseos, seduceos, eran las religiones de ese tiempo. Eran las denominaciones. Entonces le voy a leer desde el 15. Y Jesús hablaba muchas cosas y dice aquí, Jesús le respondió, 17, Juan 5:17. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús predicaba la palabra de Dios el Padre y por eso los dos trabajaban. Dios el Padre trabajaba con su conocimiento y el Hijo trabajaba con la obediencia de predicarlo. Porque si esa sabiduría del Padre estaba en la cabeza de Jesús de Nazaret, pero Jesús no hablaba, quiere decir que Jesús no trabajaba. Entonces, para que trabajara la doctrina, tenía que trabajar el Hijo y predicar. Entonces dice así, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Obviamente, como no entendían, decían que Jesús tenía demonio. Decían que Jesús blasfemaba. Porque la religión a ellos no les enseñaba esto que Jesús estaba hablando. Entonces, ahora vamos a leer el 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí da una explicación de lo que era que trabajaba el Padre y Él también trabajaba. Entonces dice, porque el Hijo trabaja, el Hijo tiene que trabajar hablando esta doctrina, que es lo que se está haciendo hoy en día. Entonces dice, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará,
de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, quiere decir que el Hijo venía a predicar cosas que en aquel tiempo no se habían oído. Son las que usted está oyendo hoy, por medio del Hijo. Entonces dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, oiga bien, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, el Padre levanta a los muertos y les da vida. Porque esa era la doctrina que venía a predicar el Hijo del Hombre, la resurrección de los muertos. ¿Qué es lo que usted está oyendo hoy? Estas palabras, con el entendimiento, lo resucitan a usted de aquella doctrina donde usted está muerto, o donde usted estaba muerto, para el que ha entendido. Entonces, la resurrección de los muertos es que esta doctrina llegue a sus oídos y con el entendimiento que usted tiene, encuentra ahí la vida eterna. Ahora está bien claro lo que se le está enseñando. Entonces dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Entonces quiere decir que la enseñanza está en la cabeza del Hijo y el Hijo se encarga de predicarla, para que los que oyen esa palabra tomen vida. Entonces dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Lo mismo que sucedió con Jesús de Nazaret allá hace 2000 años. No honraron a Jesús de Nazaret, tampoco honraban a Dios. Hoy en día no entendieron la venida de Jesús, quiere decir que tampoco entendieron la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos no pueden honrar a Dios porque tampoco pueden honrar al Hijo, que en aquel tiempo era Jesús de Nazaret. Ahora es el Hijo del Hombre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra, oiga bien, hoy en día usted está oyendo la palabra de Jesús que Él predicó hace 2000 años. Y se lo voy a repetir para que lo entienda bien claro, porque el entendimiento es lo importante. De cierto os digo que el que oye mi palabra, Jesús está hablando hace 2000 años. Y hoy está oyendo usted esa misma palabra, solo que ahora con el entendimiento, para que los hijos de Dios vengan a su presencia. Entonces dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que cuando venga el entendimiento van a poder pasar de muerte a vida, porque la misma palabra de Él tiene el poder de resucitar a los muertos, que no lo había hecho antes porque no había entendimiento. Entonces dice, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. El que está oyendo hoy esta palabra va a tomar vida. El que dice que esto es mentira, no lo cree, no lo entiende, seguirá muerto. Entonces dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, hablando de la doctrina, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Porque nadie puede predicar lo que no ha entendido, nadie puede predicar lo que no cree. Quiere decir que si yo le estoy predicando esto es porque primero lo entendí y después lo creí y ahora se lo enseño. Entonces dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Para que le quede bien claro. Aquel era el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Ahora viene el Hijo del Hombre. Entonces, ¿Él por qué viene con una doctrina diferente? Porque ya vino el Hijo de Dios y viene a enseñarle lo que el Hijo de Dios traía. Que era un beneficio grande que nadie entendió. Entonces dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto,
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Quiere decir que todos los muertos van a oír la voz. Ahora, que no todos van a resucitar, pero de que la van a oír, la van a oír. Y en ellos está no creer. Y si no creen, quedarán muertos. Pero el que las oye, las entiende y las cree, ese tendrá vida y vida en abundancia. Entonces dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, que era oír, creer, tener fe en esto, los que hicieran lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, o sea, no creer esto, blasfemar contra esto, hablar de esto, entonces dice, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Quiere decir que van a resucitar, pero van a estar condenados, porque la resurrección es para todos. Pero no todos van a resucitar. O sea, la resurrección viene para todos, pero no todos resucitan. Entonces, esta ha sido una predicación más con los ojos del entendimiento alumbrados. Ahora le vuelvo a repetir, cada vez yo tengo más claro en mi cabeza que yo no puedo hacer nada por traer a nadie aquí. Puede ser muy mi amigo, puede ser muy mi vecino, puede ser muy lo que sea. Le puedo tener mucho cariño, mucho aprecio, pero si él no tiene los ojos del entendimiento, nunca va a poder oír. Nunca va a poder oír para beneficio. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra. Entonces esto ha sido todo por hoy y será hasta una próxima oportunidad. Nos declaramos como siempre bendecidos con toda bendición.